El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Queremos darles las gracias a todos los que nos sintonizan semana tras semana en este su programa, que ya estamos próximos a cumplir los 3 años. Así que estamos contentos por este espacio que nos abre acá en el canal CTNI por este tiempo, obviamente a Senda, la pastora Wanda Rolón y el gerente general, a Frankie Negrón, nuestro amigo. Estamos contentos por este tiempo que Dios nos ha permitido estar con ustedes. Hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma que esperamos que sea de gran bendición. Ya estamos preparando nuestros eventos para el mes de septiembre, que se celebra estas primeras 2 semanas de septiembre y obviamente el mes de septiembre completo, que se celebra la Semana de la Prevención del Suicidio, y también se celebra el Día Internacional o el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Vamos a estar haciendo una serie de actividades, entre ellas vamos a estar dando un congreso en el área de Mayagüez, ya que nos han pedido tanto. Es la primera vez que vamos a estar en la zona oeste. Esperamos una asistencia espectacular para este evento. También vamos a tener un concierto donde vamos a estar dando posteriormente más información, porque vamos a traer unos cantantes muy reconocidos dentro del área acá en Puerto Rico e internacionalmente, que van a estar con nosotros en nuestro concierto de celebración de la vida. Y vamos a hacer un evento sumamente hermoso, ya están confirmados, pero eso más adelante en los próximos programas, porque esto es para el mes de septiembre. Igualmente, seguimos en nuestros proyectos de dar las capacitaciones. Ya en estos días vamos a estar haciendo y ofreciendo las fechas de los próximos congresos y talleres. Así que tenemos las manos llenas con todo lo que tiene que ver con esta agenda que Dios nos ha puesto, una agenda urgente y para este tiempo, para seguir llevando las buenas nuevas de salvación y obviamente para aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque al final del día nuestro programa y nuestro contenido va dirigido hacia la esperanza. Y hoy, como había anunciado en programas pasados, pues estamos trayendo una serie de testimonios, distintos hermanos y hermanas con ministerios hermosos en Puerto Rico, donde traen sus experiencias, sus vivencias, y hoy pues no va a ser la excepción, porque tenemos una hermana distinguida que nos visita en el día de hoy, nuestra hermana Leslie Santiago. Ella tiene su programa con la Asociación Asociación Ministerial Cadena Cristiana Incorporado. Tiene su programa en el cual yo he estado, el programa Tiempo de Intercesión y cápsulas de Té con Dios. Son podcasts, vivencias, y es para mí un grato privilegio. También es parte del el seminario La Fe, acá con nosotros, parte de nuestras estudiantes, y es para mí un honor que estés con nosotros, Leslie. Buenos días y saludos. Buenos días, Dios le bendiga a cada uno de los televidentes, ¿verdad?, de la Senda Antigua, y a usted, José Luis. Es un honor para mí estar compartiendo en esta mañana con ustedes. Qué bueno, hoy va a ser un tiempo hermoso con este testimonio poderoso que tiene nuestra hermana Leslie. Como hice en la introducción y dije, vamos a estar abordando su testimonio, su vida. Obviamente el tiempo no va a dar, no es imposible. Antes de proseguir, Leslie, me gustaría
que le ofrecieras tu número telefónico. Obviamente lo vamos a hacer también al final del programa, para aquellas personas que estén interesadas en invitarse a sus iglesias, a conferencias, a charlas, cualquier cosa, para efectos de que lo podamos dar tempranito en el programa. Claro que sí. Mi teléfono es el 939-458-0661. Muy bien. Leslie, tienes un testimonio poderoso que he estado leyendo, ¿verdad? Me enviaste unas hojas donde está ahí impreso para efectos del amigo televidente. ¿Quién es Leslie? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Verdad? Y cómo más o menos se desarrolla su vida en la iglesia. Amén. Pues yo, ¿verdad? Pertenezco a la Iglesia Pentecostal MI de los Llanos de Cuamo. Mi pastor Héctor Lemuel Rosario, mi pastor y sobrino. Un saludo a la congregación. Muy bien. Nací y fui criada en el Evangelio. Fui presidenta de jóvenes, ¿verdad? Como cualquier persona, ¿verdad? Que milita, ¿verdad? En la obra del Señor, maestra de jóvenes, estuve a cargo de evangelismo de varias iglesias, ¿verdad? Allá en Villalba. Eres natural de Villalba. Natural de Villalba, sí. Muy bien. Y ahora estoy residiendo en Juana Díaz, Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Y ahí te desarrollas dentro de, como una joven normal, bien activa dentro de la iglesia, líder, ¿verdad? Líder, porque vas ocupando espacios que son importantes y que van formando a uno como líder, ¿verdad? ¿Qué edad estamos hablando ahí más o menos? Pues ahí ya yo tenía, porque yo era tímida, Ajá, y Dios ajá. tuvo que tratar conmigo. Yo le tenía miedo hasta un poquito a mi sombra, pero Dios trató conmigo, y como a eso de la edad de 20, 18, 20 por ahí, Muy bien. pues entonces fue que fui soltándome y desarrollándome mucho más. Qué bien, qué bien. Fíjese, amigo televidente, estamos hablando de una joven que prácticamente se crió en la iglesia, es así, ¿verdad? Así fue. Todos tus años han estado en la iglesia y obviamente uno de los temas que nosotros siempre abordamos en todos los talleres y en los congresos, que somos bien intencionales en eso, es que posteriormente en el testimonio usted va a ver por qué hago el comentario. Vemos que también dentro de las iglesias nuestros jóvenes, nuestros ancianos, matrimonios, surgen crisis que en cualquier momento de nuestra vida nos puede llevar a una crisis mayor. Y ese fue el caso de Leslie, que lo vamos a ver en este día en su testimonio. Y Leslie, una vez entras dentro ya, estás en el ministerio, estás como líder de jóvenes, estás líder de evangelismo, estás a cargo de distintas cosas en tu iglesia. ¿Qué pasa posteriormente? Pues como toda joven, ¿verdad? Que tiene sueños, ¿verdad? Claro. Que quiere emprender, ¿verdad? Varios proyectos. Me enamoré, ¿verdad? Hice los planes para casarme. Yo tenía 26 años en aquel momento. Muy bien. Y en ese momento, pues, me casé enamorada, como toda joven, ¿verdad? Sueña formar un hogar, una familia. Pero luego de esto después que me casé, pasaron unos años y comenzó problemas matrimoniales. No había, como dice la Biblia, cómo van a andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y comenzó una lucha. Yo empecé a interiorizar, ¿verdad? Lo que estaba pasando. No me atreví a hablar con nadie, ya que pues era nacida y criada en el Evangelio. Aún yo misma no podía creer por lo que estaba pasando, lo que estaba experimentando. Y todo esto me llevó a una depresión. Una depresión, pero esa depresión quiero puntualizar que se da dentro del entorno eclesiástico. ¿Verdad? Que muchas personas piensan equivocadamente que nosotros, y me incluyo, cualquiera de nosotros, siempre
nosotros hablamos constantemente de esto en los congresos. Nosotros abordamos los temas dentro y desde la perspectiva de la vulnerabilidad, porque todos, amigos televidentes y radioescuchas, todos somos vulnerables. Y un evento como el que pasó Leslie, o nos va a contar o nos va a relatar, nos puede, como decían antes en el campo nuestras abuelas, mover la alfombra del piso y llevarnos no simplemente a una depresión, sino posteriormente, como fue el caso específicamente del que estamos abordando en la mañana de hoy, a una depresión mayor. Pero de eso vamos a hablar entonces y a profundizar en el próximo segmento, porque sabemos que va a ser de grata bendición. Recuerde que nos puede conseguir en las redes sociales como José Luis Rivera Nieves Oficial, la página de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, nuestro canal de YouTube, Paramédicos del Alma TV, y todo lo que es música, José Luis, Siervo del Señor, en todas las plataformas discográficas, ¿verdad?, para adquirir nuestro contenido en lo que es música. Pero de eso vamos a seguir hablando entonces con mi hermana Leslie, con su poderoso testimonio, porque es muy probable que usted, amigo o amiga, se sienta identificado con la historia de mi amiga Leslie. Así que regresamos en breve, no se vaya, que Paramédicos del Alma continúa. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Seguimos con este hermoso programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita de mi hermana Leslie Santiago, estudiante de nuestra Escuela Teológica La Fe. Así que estamos contentos. Les enviamos un saludo al presidente, nuestro hermano Antonio Valentín, que es el que está a cargo de este hermoso proyecto del cual Leslie es partícipe. Leslie, veníamos hablando en el segmento pasado que estás en la iglesia, te desarrollas en la iglesia como líder, estamos hablando dentro de la edad temprana tuya, a los 18, 19, 20 años, luego de vencer tu timidez, ¿verdad? Entras de lleno en lo que es el ministerio, pues dirigiendo a los jóvenes, evangelismo, y ya a la edad entonces de 26 años te casas. Y obviamente comienzan a surgir unos problemas y ahí nos quedamos, ¿verdad? Entramos, cuando te quedas en una depresión, cuando entras literalmente en la depresión. ¿Qué pasa después que puedas contarnos para efecto de los amigos televidentes? Sí, bueno, cuando comienzo a tener esta serie de situaciones, es como un invierno que llegó a mi vida. Y como bien dije, ¿verdad? No estamos preparados, ¿verdad? Muchas veces para estos tipos de eventos, ya que vamos con unos sueños, con unas metas, con unas miras. Y en aquel momento, pues, yo, como bien dije, me encerré en mí misma. No supe cómo lidiar con lo que estaba viviendo. Inclusive yo vengo de una familia somos 10 hermanos, 7 mujeres y 3 varones, y no me atrevía, sentía vergüenza de lo que estaba pasando. Y pues me encerré en mí misma a tal grado que comencé a desarrollar como una anorexia. Yo dejé de comer, alimentaba, tenía un niño pequeño, trabajaba rompiendo noche. Y toda esta situación, pues yo desmejoré totalmente. De una manera tal que yo creo que yo pesaba
llegué a pesar prácticamente como 60 libras. Wow. Yo no me conocía. Entonces ahí comencé a tener hospitalizaciones. Llegué a tener como 13 hospitalizaciones. 13 hospitalizaciones. Wow. Y varios intentos suicidas. ¿Verdad? La persona con quien yo compartí en aquel momento pues no estaba dispuesto, o sea, me veía como el problema, pero no estaba dispuesto a integrarse, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor hay muchas, José Luis, hay muchas mujeres que pasan por estas situaciones, se lo callan, sienten vergüenza, sienten tal vez culpabilidad porque no saben manejar la situación y pues terminan así, en la condición en la que yo terminé, ¿verdad? Fui diagnosticada, tuve varios diagnósticos, pero el más recurrente fue una depresión mayor severa con psicosis. Llegó un momento que yo sentía que me perseguían. No podía estar en un solo sitio porque quería salir corriendo. Y después de esto, me acuerdo, ¿verdad? Según me cuentan, me perdí, me monté en una guagua que tenía, me perdí, mi hermana salió desesperada a buscarme, me encontró en un acantilado en una playa en Aguadilla. Y yo le doy gracias al Señor que si no hubiese sido por la mano del Señor, ¿verdad? Yo no estuviera aquí contándolo. Porque pues cuando una persona está tan vulnerable, donde la mente sufre un shockdown, uno no sabe qué es capaz de hacer. Y en aquel momento yo tomé un frasco de 30 Cronopin de 1 miligramo y empezaron a luchar, pues estaba luchando entre la vida y la muerte. Me acuerdo que me vi pasar por un pasillo oscuro y lo que escuchaba era mi voz pidiéndole al Señor que me diera una oportunidad. Y me quiebro, José Luis. Claro. No porque me duela la situación, sino porque Dios hizo una obra maravillosa, pero solamente de pensar dónde estuviera yo ahora eternamente es doloroso. Y por eso yo, ¿verdad? Le insto a cada mujer, joven, adolescente, que si tú estás pasando por alguna situación, no lo calles. No importa si sientes vergüenza, no importa si jamás pensaste que ibas a vivir ese tipo de historia, que tú te abras, busques a alguien y le pidas al Señor que te ayude, porque la palabra dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y José Luis, a pesar de que yo le servía al Señor, yo me encerré en mí misma a tal grado que ya yo no iba a la iglesia. Nadie puede decir que me desbandé porque es que yo no estaba en un cuerpo sin vida. O sea, estuve encerrada, o sea, donde me ponían allí me quedaba. Yo no tenía rasgos de emociones, ni de tristeza, ni de alegría. Era algo que verdaderamente no sé si pueden pasar alguna de las fotos. Sí, se las estamos enviando ahí mientras estás hablando. Pero fue algo que cuando yo observo la foto del antes y el ahora, yo digo, Dios tuvo misericordia de mí. Y yo sé que como Dios tuvo misericordia de mí, la puede tener de todo aquel que esté escuchando en esta mañana. Tremendo. Es, amigo televidente, lo que vemos y lo que hemos testificado y hablado aquí en muchos programas, que ahora estamos trayendo este tipo de testimonios para que usted vea la realidad de lo que pasa en una persona cuando está en este tipo de situaciones cristianas, nacida y criada en el Evangelio, con sus luchas, con sus situaciones, pero viene un evento, que esos son los factores que lamentablemente pueden ser precipitantes y factores de riesgo. Un evento saca por completo
¿verdad?, de su zona de confort a Leslie en ese momento y la lleva de una depresión a anorexia, a depresión severa, hasta el momento hasta de quitarse la vida. Y eso es lo que hemos dicho aquí, como dice ese teórico y padre, ¿verdad?, uno de los padres de una de las teorías, el doctor Beck, que dice que las personas que están en desesperanza son 11 veces más propensas a quitarse la vida. No necesariamente todo aquel que entra dentro de una depresión o una depresión severa va a terminar quitándose la vida, pero sí se encuentra que el 80% de las personas que se quitan la vida estaban en depresión. Así que ahí están los factores, ahí están las situaciones, pero en el caso específicamente de Leslie, como ella nos está contando, se agudizó entonces con una anorexia que llegas a pesar 60 casi libras. 60 libras, sí. Es Estaba algo, en el cuerito y el hueso. algo. Estaba, o sea, yo era irreconocible. Y para los amigos televidentes, ella es, ¿sabes?, alta. ¿Sabes? Tú mides 5... Como 5, 6, 5. ¿verdad? 5, 6, o sea que es una estatura alta dentro del área de las damas. Así que imagínese usted 60 libras. Ese proceso, Leslie, que dices que en un momento dado estabas literalmente como donde te ponían ahí te quedabas. ¿Cómo era? O sabes, ¿cómo sentías? ¿Cómo eran tus días? Porque probablemente haya alguien en este momento entrando o en una depresión o en una depresión severa y tu testimonio pueda ser de bendición para ellos, porque es necesario que esos primeros síntomas, cómo tú puedes, obviamente porque buscaste también ayuda, pero cómo tú puedes llegar a la conclusión de que en esos primeros días estabas en una depresión. ¿Qué tú sentías? ¿Qué estaba pasando por tu mente? Pues mira, yo dejé de ocuparme de mí misma. Ahí está, señales. Ajá. Yo comencé a ocuparme de mi hijo. Mi hijo tenía apenas prácticamente como, era bebé, tenía como 1 o 2 añitos por ahí. Y me ocupé de él y de mi esposo en aquel momento, pero me desocupé de mí. Le di demasiada atención a los problemas, a tal grado pues que caí en esa anorexia. O sea, yo casi no podía ni asimilar ni el agua. Wow. Y si una persona no se alimenta, se funde. O sea, además de la carga que lleva emocional, pues claro, físicamente pues se funde. Y eso fue lo que ocurrió en mí. Llegó entonces con esta depresión, llegó una ruptura matrimonial. Intentamos volver, pero no se dio. Luego hay una disyuntiva porque, pues, a raíz de la depresión, me quita mi hijo a la edad de 3 años. Sí. Y entonces en ese momento, pues yo, eso me hizo que retrocediera lo que ya había poco avanzado. Wow. Interesante, amiga y amigo televidente, cómo un evento puede desencadenar en otras situaciones que ya la cosa está complicada en ese momento y ahora te quitan el niño, ¿verdad? Que se complica la cosa. Pero de eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento porque se pone sumamente interesante su testimonio. De hecho, si usted está pasando por una situación similar a la de Leslie, quiero ofrecerte el número de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, La Esperanza, 1-888-610-8483, 1-888-610-8483. Puedes llamar ahí si en este momento estás sintiendo que no puedes manejar tu dolor. Regresamos en breve. Camino de estos
angustiado así sin más, sin rumbo fijo, me encontraste y no esperaba nunca tu atención. Pero tus ojos me miraron con amor y pude ver en ti la dimensión de tu amor, Señor, me cautivó. No me dieron las palabras entre los dos, no sé, hubo un silencio. Tu mirada simplemente a mí me quebrantó. Pero tus ojos me miraron con amor y pude ver en ti la dimensión de tu amor, Señor, me cautivó. En el dolor llegaste tú y transformaste mi canción. No lo esperaba, me sorprendiste. Y con dulzura y compasión quitaste todo aquel dolor. Eres mi fuerza y mi esperanza. Ahora sigo tus pisadas firmes, soy tu hijo, me sedujiste. Quiero hacer lo que me pidas, voy en pos de ti. Pero tus ojos me miraron con amor y pude ver en ti la dimensión de tu amor, Señor, me cautivó. En el dolor llegaste tú y transformaste mi canción. No lo esperaba, me sorprendiste. Y con dulzura y compasión quitaste todo aquel dolor. Eres mi fuerza y mi esperanza. No imagino hoy mi vida sin tu amor, sustento mío, Dios. Un segundo dejo de mirar tu cruz, eres camino y verdad. No te vayas que no puedo ya vivir sin ti. En el dolor llegaste tú y transformaste mi canción. No lo esperaba, me sorprendiste. Y con dulzura y compasión quitaste todo aquel dolor. Eres mi fuerza y mi esperanza. Seguimos en este interesante programa hoy con el testimonio de vida de mi amiga y hermana Leslie Santiago, estudiante de nuestro seminario, nuestra escuela teológica, La Fe, y con un ministerio hermoso que ya dimos la información al principio del programa y posteriormente al concluir ahorita vamos a estar también ofreciendo nuevamente la información de ella para que usted la escuche a través de las redes sociales y que si le interesa también usted pueda invitarla para que pueda testificar y predicar y hablar. De hecho, tiene un ministerio poderoso también con su esposo, que ahorita vamos a estar hablando de eso. Leslie, nos quedamos en que entras entonces en problemas matrimoniales, viene la anorexia, la depresión severa, la ruptura del matrimonio y posteriormente a eso, producto de esta serie de eventos, obviamente que estás en depresión ya en una situación crítica, te quitan el niño de 3 años sí, aproximadamente, ¿verdad? Así mismo. Mi niño estaba presente cuando yo intenté contra mi vida
Y a raíz de eso, pues, remueven mi nene. Ok, Le dan la custodia al papá junto con la abuela. ok. Y entonces, pues, todos estos cambios hicieron que entonces yo me aferrara a los medicamentos. Ujú, Me pasaba más tiempo zombie porque no dormía. ujú, Y fue bien duro porque después yo me fui a vivir a casa de mi mamá, mientras ellos dormían, yo no podía dormir porque estaba tratando de obligar a mi cuerpo, ujú. que tenía energía todavía, obligándolo con medicamentos a descansar. Y eso me provocaba ansiedad. Ok. Y yo escuchaba voces, veía celaje, y sentía una culpabilidad bien terrible al no tener mi nene de 3 años. Muy bien. Al yo, ¿verdad?, recurrir a suicidarme, pues yo después me sentía culpable porque lo que yo hice afectó a mi hijo. Sí, son los daños colaterales que a veces llegan producto de decisiones que se toman en un momento dado, ¿verdad? Ya en este momento está recibiendo ayuda, obviamente hablamos de Psicológica, medicamentos, ujú. psicológica, por lo menos dentro de esa circunstancia, que es lo que decimos aquí, aunque estás en un proceso de ansiedad, pero por lo menos te estabiliza un poco dentro de Dentro la de situación eso. difícil, ¿verdad? Porque es algo, estamos hablando de un evento extremo, ¿verdad? Sí, hubo rebeldía en mí cuando fui al psiquiatra. Pues no todos los doctores son cristianos, ¿verdad? Claro. Y no pueden entender otros factores también. Claro. Pero cuando yo fui de primera intención al psiquiatra, él me dijo que fuera acostumbrándome porque las personas que habían tenido los diagnósticos que ya me habían, ¿verdad?, dicho, era imposible que salieran de ahí y que tenía que acostumbrarme a vivir con medicamentos. Wow. Entonces yo le dije, pero es que yo no nací así. Y yo no creo que yo me vaya a quedar así. Yo creo que esto es un proceso, le dije yo en aquel momento. Pero tuve muchas recaídas y la mayoría era a causa de mi rebeldía, porque yo no quería perdonar, ¿verdad?, a las personas involucradas. Yo no quería, a veces no quería aceptar la ayuda porque yo decía, yo soy cristiana. Y inclusive le dije al Señor con mucha furia, le dije, yo no voy a hablar más de ti. No cuentes conmigo porque mira lo que tú permitiste. Y yo sé que muchas mujeres, ¿verdad?, muchos jóvenes que pueden estar pasando por lo mismo, pueden llegar a sentir rebeldía, ¿verdad?, rebelarse contra Dios por procesos que no comprenden. Pero la realidad del caso es que por más que yo tratara de rebelarme, había una palabra que ardía en mí. Esa palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa palabra repelaba contra lo que yo podía sentir. Claro. Y cuando yo decía que yo no le iba a hablar a nadie, Dios permitía que yo fuera hospitalizada y allí le tenía que hablar a la gente. A ellos lo daban de alta y yo me quedaba en el hospital. Y tenía que llorar y quebrantarme porque sabía que aún en medio de lo que yo estaba viviendo, Dios nunca me dejó, José Luis. Tremendo. Yo pude ver la mano de Dios protegerme aún dentro de los hospitales. Porque a veces, una vez me iban a dar unos medicamentos que no me correspondían a mí y por poco me envenenan. Wow. Y tuve muchas situaciones, ¿verdad?, en los hospitales, pero el Dios que yo le sirvo, ¿verdad?, tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y nosotros no podemos perder la esperanza. Claro. No podemos dejar de confiar en las promesas del Señor, porque yo siempre he dicho que la vida del ser humano es como las estaciones del año. Hay momentos que vienen hermosas primaveras, hay otros días que son un verano ardiente, pero van a venir momentos de invierno donde
te vas a quedar sin hoja. Y si no tienes confianza en el Señor y no le das la oportunidad al Señor Jesús de obrar en tu vida, es imposible salir. Y yo no veía el día en que yo recibiera esa sanidad, porque eran días de altibajo. José Luis, eran días duros, difíciles. Una madre no se puede olvidar de lo que da luz. Y yo creo que después de haberme removido a mi niño, yo creo que lo que más me afectó después fue eso. Sí, sí. Pero decidí poco a poco irme levantando. Y comencé a alimentarme y ver poco a poco cómo Dios estaba bregando en cada área de mi vida. Es importante lo que estás diciendo, Leslie, para el amigo y la amiga televidente, porque dentro de este proceso tú primero fuiste y obviamente buscaste ayuda. Y es lo que nosotros decimos aquí. Obviamente, aquí entonces vamos a ir al milagro, al evento donde Dios te sana, ¿verdad? Este fue el caso particular del testimonio de Leslie. Hay personas que probablemente estén en una situación parecida o similar y el proceso sea distinto, ¿verdad? Pero Dios, obviamente nosotros somos la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y el elemento de Cristo es nuestra base. Por eso está Leslie aquí contando su testimonio, porque el Señor hizo una obra maravillosa en ella que solamente Dios lo puede hacer. El psiquiatra te dijo a ti, de acuerdo a lo que me estás diciendo, acostúmbrate porque este va a ser tu estilo de vida, estar sumergida en los medicamentos y en la depresión. ¿Qué pasó entonces que hubo ese cambio, ese milagro? Aunque estás hablando de que fue un proceso entonces ya de decisión, ¿verdad? Personal, pero también entra entonces nuestro maravilloso Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue entonces ese proceso? Pues mira, José Luis, primeramente yo no, a pesar de lo que estaba viviendo, yo no acepté ese diagnóstico que dio el médico. Porque yo creo que cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, pese a cualquier situación, a cualquier proceso, nosotros sabemos que Dios siempre tiene la primera y tiene la última palabra. Eso es así. Los médicos te pueden decir de acuerdo a la ciencia, a lo que ellos conocen, pero el Dios que nosotros le servimos, ¿verdad?, cambia el panorama. Claro. Y le muestra que Él sigue siendo Dios. En aquel momento me acuerdo que yo le dije al Señor, ya me estaba dando por vencida, y le dije, Señor, cuando tú quieras, haz un milagro. Yo no voy a dejar los medicamentos, porque yo tenía que ser responsable. Claro. ¿Verdad? Tenía un tratamiento fuerte, yo tomaba alrededor de 12 medicamentos para cada cosa, pero yo no podía dejarlo de un cantazo, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas bien duras para mí, porque cuando tú tienes fe, es como chocante, ¿verdad? Y la fe es que tú esperas recibir algo que aunque tú no lo veas, tú sabes que lo vas a recibir en algún momento. Claro. Y me acuerdo que en cierta ocasión yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a dejar los medicamentos porque no tengo la fuerza de voluntad para lidiar con todo esto. Pero en el momento que tú, ¿verdad?, quieras, permite que mi cuerpo rechace los medicamentos. Y me acuerdo que me invitaron a un servicio y fui después de tanto tiempo. Y en ese servicio el predicador no pudo predicar, o sea, Dios se paró ese día para mí. Tremendo. Y en ese momento él bajó del altar, yo estaba con los ojos cerrados y yo sentía como una bola de fuego que venía para encima de mí y yo empecé a llorar y cuando abrí los ojos él estaba al lado mío. Y empezó a hacerme un resumen de lo que yo estaba viviendo y lo que Dios iba a hacer. Y ahí yo empecé, ¿verdad?, a otra vez como a resucitar. Empecé a ver cómo yo me imagino cuando Jesús, ¿verdad?, tenía la encomienda de al tercer día resucitar, cómo tembló esa tumba. Y yo me sentía como una tumba y estaba esperando que Dios me resucitara. Y en ese momento me acuerdo que ministraron por mí. Yo llegué a mi casa, me acosté a dormir y como dice la palabra, en paz me acostaré
y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace descansar segura. Y yo dormí como una bebé en los brazos de mi padre. José, yo se me olvidó que yo tenía que tomar unos medicamentos y yo dormí como nunca, como hacía 5 años que yo no dormía. Wow. Y me acuerdo que por la mañana me fui a tomar los medicamentos y tomé agua y los medicamentos se me quedaron en la garganta. Y seguía tomando agua y los medicamentos en mi garganta. Cuando de momento oigo esa voz dulce pero fuerte que me dice, hoy es el día de tu milagro. Y en aquel momento tuve que escupir los medicamentos porque no bajaban por mi garganta. Y ahí comprendí aquello que yo había olvidado, que le había pedido al Señor, ese día Él lo cumplió. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a seguir con este hermoso testimonio de nuestra hermana Leslie, ya en la parte final de su programa Paramédicos del Alma, pero no se retire, que volvemos en breve. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. Eche, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más. ¿Qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Seguimos ya en el segmento final de Paramédicos del Alma, con el testimonio hermoso y poderoso de nuestra hermana Leslie Santiago. Venía hablando en el segmento pasado cómo Dios intervino en medio de su depresión y cómo en un servicio Dios trabaja con su vida y de estar tomando 12 medicamentos diarios para específicamente su condición, que era anorexia juntamente con una depresión severa, ¿verdad? Mayor severa con psicosis. Con psicosis, y ya habían pasado 5 años. De hecho, amigo televidente y amiga televidente, nosotros no estamos diciendo aquí que usted se deje de tomar los medicamentos. No. Estamos diciendo que este fue el caso del milagro de Leslie, donde Dios intervino personalmente en el asunto. Así que si usted tiene sus medicamentos, hasta tanto Dios no haga el milagro. Por eso nosotros creemos que Cristo puede sanar física, mental y emocionalmente. Y si es un problema adicional espiritual, liberta al cautivo. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, eso es lo que predicamos. Pero mientras tanto tenemos que ser responsables con todos nuestros medicamentos y lo que hayan ayudado, ¿verdad?, hasta este proceso. En ese momento, Dios completa la obra, pero hay una parte que tenemos que profundizar ahora en este segmento final, que como siempre el tiempo no nos va a dar, pero vamos a tratar de condensar ahí el testimonio, Leslie. Amén. Pues como te estaba diciendo,
el Señor, ¿verdad?, hizo una obra, una libertad de los medicamentos. Muy Ya bien. Dios estaba restableciendo mi peso, ya estaba venciendo, ¿verdad? O sea que te sanó de tanto de los medicamentos como de la anorexia. De la anorexia. Y después comenzó a bregar conmigo emocionalmente y espiritualmente. Muy bien, sí. Porque, ¿verdad?, todo esto conlleva también el factor perdón, Claro que José Luis. Y yo le dije al Señor, Señor, porque siento que falta algo en mí. Y me acuerdo que mientras hablaba con Dios en mi cuarto, ¿verdad?, a través de la oración, me acuerdo que el Señor me dijo, ve a Mateo, a la oración modelo. Y cuando yo empecé a citar la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro, cuando llegué a la parte donde dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me han ofendido, Wow. yo me quebranté, José Luis. Porque lo que yo había vivido había sido tan fuerte que yo no tenía la voluntad para perdonar. Y yo tuve que, quebrantada, decirle al Señor, Señor, yo necesito de tu perdón para yo perdonar a aquellos que estaban involucrados en esta situación. Y en aquel momento me alineé con el Señor, José Luis, porque para tú salir de una situación, sea espiritual, física, emocional, tú tienes que reconocer que tienes un problema. Claro. Yo reconocí que tuve un problema y por eso me allegué, ¿verdad?, a la ayuda psicológica, pero también tuve que bregar con el área física, Claro. porque había un desorden alimenticio, había un desorden en mis sueños, y bregar después con mis pensamientos. Claro. La palabra del Señor dice que Él cuida a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Tremendo. Y a pesar de la lucha que había dentro de mí, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios, porque para tú adquirir sanidad, tú necesitas obedecer a Dios, aunque nos duela en medio del proceso. Y cuando yo decidí obedecer al Señor, no fui a pedir perdón rápido. Yo empecé a orar, empecé a ayunar poco a poco y empecé, ¿verdad?, a alinearme con el Señor para ese momento, hasta que Dios lo proveyó, José Luis. Y para la gloria del Señor, yo no tomo ni un té para dormir, y eso lo hace Dios. Pero yo tuve que alinearme con el Señor, yo tuve que aceptar mi proceso, porque la palabra del Señor dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero fíjate que el mismo Señor te dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Fíjate que no lo vas a vencer tú solo, pero con Él todo es posible. Fíjate que en varias ocasiones tú has utilizado la palabra proceso y literalmente fue un proceso que tiene un comienzo y un fin, ¿verdad? Y en medio de ese proceso, que es lo que siempre nosotros decimos en lo que es la prevención del comportamiento suicida, en medio de ese proceso llega la prevención, la voz de alerta, la voz de esperanza, ¿verdad?, antes que la persona se quite la vida. Y en este caso, definitivamente hubo una intervención divina para Dios libertarte por completo. Y hoy la vemos aquí, no está anoréxica, no está, ella se ve muy bien. Estoy buen diente ahora. Estoy bien, está buen diente. Antes de llegar aquí me dijo, me voy a parar a comer algo, así que esas son las cosas que hace Dios. Nosotros somos fiel creyentes de que Dios hace milagros, todavía los hace. Me gustaría, ya para terminar, porque yo voy a tener que invitarte otra vez, ya posteriormente, porque me gustaría profundizar en unas áreas específicamente ahí del trato de Dios contigo. Amén. Pero me gustaría que en estos minutos finales, ¿cuánto me queda, Su? Me quedan... ok, muy bien. Te dirijas a todas esas mujeres, hombres, y a lo mejor adolescentes o jóvenes que están pasando por un proceso de depresión, y que tú les hables de acuerdo a tu experiencia. En estos 5 minutos que nos quedan te los voy a dedicar a ti. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Yo hubiese querido que en aquel momento hubiese habido la coalición para la prevención del suicidio, porque cuando hay programas como estos, José Luis, las personas, especialmente cristianas, que
Porque cuando tú vas a un médico que solamente se especializa en un área, pero no tiene fe, es bien duro, es chocante para ti, porque tú te tienes que someter a ellos, porque entonces yo decía, yo nunca dejé de ir al psicólogo, a pesar de que se acabaron los medicamentos y que Dios hizo el milagro, yo tenía que cumplir porque yo tenía que recuperar nuevamente mi relación con mi hijo. Excelente. Y yo tenía que probar. Y una de las maneras, José Luis, yo no dije que Dios me sanó porque me sanó. Yo tuve que probar en el tribunal que Dios me sanó estudiando terapia física. Excelente. Y allí yo comencé a llevar las notas y yo vi a la mano del Señor cómo me daba sabiduría para hacer esos exámenes, para bregar con fórmulas, con huesos, aprenderme tantas cosas, cuando mi mente se había fundido totalmente. Y a mí me tenían que bañar, me tenían que dar de comer, me tenían que vestir, que no fue una depresión de esta chipichape, como la gente dice por ahí. O sea, yo llegué a perder movimientos motores. Inclusive hasta el día de hoy, por tanta clonopin, a veces tiemblo un poquito porque la clonopin es adictiva. Y es triste decir, pero hay muchos cristianos dependiendo de mucha clonopin. A veces porque no trabajan su manera de comer, no trabajan su manera de alimentar la mente. Como tú muy bien dijiste, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros, si queremos que nuestro sistema nervioso trabaje correctamente, tenemos que aprender a alimentarnos. Tenemos que hacer un poco de ejercicio para que podamos descansar y botar las energías que acumulamos. Y sobre todo, tenemos que educarnos en el espíritu, tenemos que nosotros nutrirnos de todo aquello. La palabra dice que si hay algo bueno, que si hay algo útil, en qué pensar, que en eso pensemos. Y nosotros tenemos que cada día, mire, ampliar nuestros conocimientos. Y yo le insto, ¿verdad?, que si usted tiene alguna situación, está pasando por un problema de depresión, mire, llame al centro de prevención, ¿verdad?, para el suicidio. Porque yo sé que allí hay personas equipadas, preparadas para darle una mano amiga. Ya yo hubiese querido haber tenido, ¿verdad?, esa mano amiga espiritualmente, porque conmigo bregaron personas en cuestiones de lo espiritual. Pero otra de las cosas que yo tuve que poner en acción fue mi alinearme con el Señor, porque Dios no puede bregar a menos que tú y yo se lo permitamos, José Luis. Excelente, excelente. Un testimonio de vida, de esperanza, de nuevas fuerzas. Si hay alguien en este momento que está pasando por un momento que no pueda manejar su dolor, que se encuentra en desesperanza, el número es el 1-888-610-8483. Hemos visto en este proceso de mi hermana Leslie cómo Dios toma en control nuestra vida en el momento en que nosotros nos ponemos en las manos de Él, y aún en la noche de sombra, de llanto y literalmente de muerte en tu caso, Dios te da una esperanza de vida, te sana para su gloria. Y hoy, años después, está aquí sentada frente al lente de miles de personas que la van a ver no simplemente en Puerto Rico, sino en Centro, Suramérica y Europa, testificando que Dios es nuestro sanador. Leslie, ¿dónde te consiguen? Háblanos de tu podcast, me queda un minuto, así que tú eres de la radio, tú sabes cómo trabaja esto. Sí, me puede conseguir a través del 939-458-0661, y todos los miércoles usted puede conectarse con nosotros a través del tiempo de intercesión en la Asociación Ministerial Cadena Cristiana, todos los miércoles en la mañana, todos los jueves a las 7 de la noche. Estamos en las cápsulas de Té con Dios, y los podcasts son una vez al mes, todos los jueves, de 8 a 9 en adelante. Así que si usted necesita, ¿verdad?, hablar o necesita que nosotros llevemos nuestro testimonio, pues nos consigue al 939-458-0661. Hermoso, la vamos a tener aquí nuevamente en otro de los programas ya posteriormente para que siga hablando de las grandezas de Dios. Y usted, amigo televidente, como siempre, nos vamos a ver la próxima semana en otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Recuerde, como siempre,
le decimos al terminar, mañana siempre hay oportunidad para un mejor día. Y hoy todavía, mientras hacemos este programa para ti, todavía hay un lugar en la cruz para ti. Que Dios bendiga tu salida, tu entrada. Dios haga resplandecer su rostro en ti. Tenga de ti misericordia, pero sobre todas las cosas que ponga la paz en tu corazón que solamente Dios puede dar. Dios te bendiga, te veo la próxima semana. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.